Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Daniel Oteiza, comisionado de JUS 360, y en esta oportunidad nos encontramos con el doctor Juan Carlos Díaz Corchado para conversar sobre las modificaciones a la cuestión de confianza a propósito de la reciente cuestión de confianza que fue presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en concordancia, no en análisis, con la ley número 31355. El doctor Díaz Colchado es abogado por la Universidad de San Pedro y magíster en Derecho Constitucional y Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido asesor y director de regulación y supervisión del sistema de inspección en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y actualmente se desempeña como profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la PUC, tanto en la Facultad de Derecho como en su escuela de posgrado. Además, es asesor y consultor independiente especializado en Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales, Derecho Procesal Constitucional y, por supuesto, argumentación jurídica. Muy buenas noches, profesor Díaz Colchado. Muchas gracias por darse el tiempo y estar aquí. Jorge, muchas gracias a ti por la invitación, y a JUS 360 por la oportunidad y el espacio para poder compartir, conversar contigo y también con las personas que nos acompañan en esta videograbación, ¿no? Algunas cuestiones interesantes que van surgiendo a propósito, valga la redundancia, de la cuestión de confianza que sigue estando, ¿no?, en el debate público. Muchas gracias. Comenzaremos por lo básico, ¿no? Eh, ¿Qué es esta famosa ya, ¿no?, cuestión de confianza a la que nos hemos remitido durante los últimos años? Bueno, para comprender la cuestión de confianza, más allá de un concepto, hay que tener presente que nuestro sistema de gobierno es una suerte de mixtura, ¿no?, entre un sistema presidencialista, tenemos un presidente, ¿no?, que tiene un cuerpo de secretarios a los que llamamos ministros, cada uno encargado de un sector del gobierno del Estado, ¿no?, y también impenetrado por instituciones propias del parlamentarismo, ¿no?, en el cual pues tenemos un parlamento, es decir, un congreso, y producto de esa mixtura tenemos distintas instituciones que buscan regular las relaciones o vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Una de estas es la cuestión de confianza, y que es un mecanismo de contrapeso institucional o de contrapeso político del Ejecutivo en relación con el Congreso, a efectos de que si hay un Congreso con una mayoría que sea opositora, que sea obstruccionista, impida al Poder Ejecutivo llevar adelante, ¿no?, políticas públicas, políticas de Estado, a través de una cuestión de confianza. Lo que el Ejecutivo puede hacer es poner en el tapete el tema de discusión para que el Congreso decida sobre la misma, ¿no? Esa es la cuestión de confianza, es llamar la atención del Congreso sobre un tema que resulte de interés por política de Estado, política de gobierno o algún tema coyuntural de oportunidad política para el Ejecutivo hacia el Congreso. La Constitución ha establecido, ¿no?, en el diseño ya reglado, ¿no?, que en la situación, producto de la experiencia que hemos tenido, ¿no?, de parlamentos que continuamente censuran ministros, que se oponen al desarrollo de las políticas del Ejecutivo, la Constitución vigente, la del 93, ha contemplado que frente a dos cuestiones de confianza presentadas por el presidente del Consejo de Ministros y que sean rechazadas por el Congreso, el presidente de la República puede, no está obligado, pero puede proceder a la disolución del Congreso, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan llamativa, problemática la cuestión de confianza? Por la práctica que se ha venido dando en los últimos 6 o 7 años, ¿no?, en donde por un lado hemos tenido congresos con mayorías que han censurado, han interpelado ministros, ¿no?, y que por otro lado han desencadenado que el Poder Ejecutivo no pueda gestionar el Estado, ¿no?, y las políticas públicas y políticas de Estado bajo su responsabilidad. De ahí es que en un momento, como sabemos, en el año 2019, luego de una segunda denegación de confianza, el Poder Ejecutivo
procedió a disolver el Congreso, ¿no? Es por ello que tener este escenario de tensión permanente, ¿no? Entre el Congreso y el Poder Ejecutivo a propósito del ejercicio de la cuestión de confianza. Muchas gracias, profesor. No, es inevitable eh, pensar en la cuestión de confianza sin revivir los hechos, ¿no? Del año 2018, ¿no? Y Salvador del Solar, y la presentación de la cuestión de confianza en el Pleno, ¿no? Que eventualmente, bueno, ese mismo día, eh, culminó con la disolución del Congreso, ¿no? Es quizás este suceso, ¿no? Como usted bien menciona, ¿no? Parte de la sintomatología, ¿no? De estas confrontaciones entre los poderes del Estado, que eventualmente han devenido en regulaciones, ¿no? En modificaciones, incluso a nivel legislativo y el propio reglamento del Congreso, que es lo que vamos a tocar, dada la coyuntura actual también. Por ello quería consultarle, ya si nos remitimos a los últimos hechos de estos meses, en realidad este último mes, de hecho. Eh, Hablamos de dos momentos, ¿no? Una primera cuestión de confianza, ahora vamos a ver si es que efectivamente lo era, presentada por el actual eh, presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mediante un oficio del Congreso, ¿no? Por determinada norma, y otra que fue presentada en el Pleno también por otra ley. Entonces, sobre la primera, quería consultarle si es que la cuestión de confianza tal cual está prevista hoy, eh, es posible presentarla mediante un oficio, ¿no? Una carta que fue enviada al presidente del Congreso, eh, básicamente, no sé, si presentándole en sí mismo o avisando en que le iba a presentar. Entonces, ¿es posible presentar una cuestión de confianza mediante una carta, mediante un escrito? Bueno, es atípica, ha sido atípico, ¿no? La presentación de esta cuestión de confianza a través de un oficio, aunque no fue en estricto una cuestión de confianza, si no mal recuerdo, el actual premier Aníbal Torres estaba solicitándole al presidente del Congreso o anunciándole que se iba a presentar en el Pleno, ¿no? A efectos de poder formular la cuestión de confianza. Entonces, en estricto, creo que no fue una cuestión de confianza a través de un oficio, ¿no? Porque desde lo que establece la Constitución se desprende que la cuestión de confianza se deduce ante el Pleno del Congreso por parte del presidente del Consejo de Ministros, con lo cual no podría, pues, simplemente mandarse a través de un oficio. Eso no impide, claro está, que a través de un documento se anuncie, se indique, ¿no? Que se va a formular algún tipo de cuestión de confianza, habida cuenta de que a efectos de guardar las formas y el protocolo, pues el premier tiene que presentarse, ser recibido por el presidente del Congreso, ¿no? E invitársele a participar del pleno, salvo pues que sea congresista también, ¿no? Sabemos que los congresistas pueden tomar cartera, incluso pueden llegar a ser presidentes del Consejo de Ministros. Y en esas circunstancias, cualquier congresista puede ir al Congreso en cualquier momento, ¿no? Distinta situación de un premier que no sea congresista, como es el caso del actual Aníbal Torres, quien creo que guardando ciertas formas anunció que iba a presentar su cuestión de confianza, ¿no? Pero es curioso, que si me permite, que incluso haya recibido una respuesta, ¿no? Diciendo que propiamente no era atendible una cuestión de confianza de este tipo, si es que, como usted dice, estrictamente no se había presentado, ¿no? Eh, perdón, aún así, perdón, eh, aún así, respecto a esta segunda cuestión de confianza, que sí fue propiamente eh, propuesta, ejercida en el Pleno del Congreso, que ahora viene el debate de fondo, ¿no? Dadas las regulaciones actuales, específicamente la ley 31355, que es una ley que desarrolla, ¿no? Regula el ejercicio de la cuestión de confianza, ¿sería posible o sería mejor dicho, válida finalmente, eh, una cuestión de confianza que verse sobre materia legislativa, ¿no? En realidad era una norma que estaba referida al ejercicio del referéndum, ¿no? Eh,
De esa forma podríamos abordar también las modificaciones que se han dado a este mecanismo. Entonces, ¿sería válida una cuestión de confianza de este tipo, procedente, atendible, quizás sea diferente el término? La pregunta es muy interesante, ¿no? Pero antes, comentario que podría también hacer algunas anotaciones, ¿no? Pues decías, o sea, es atípico porque recibió una respuesta, ¿no? En el sentido de que no podía ir. Pero quizás para que quienes nos acompañan, ¿no? Puedan comprender a cabalidad, creo, o el contexto, ¿no? Que siempre es importante porque explica muchas cosas eh, sobre qué plantea o sobre qué anunció Aníbal Torres que iba a hacer una cosa. Él había, bueno, primero había presentado un proyecto de ley con carácter de urgencia, una nota al pie, ¿no? El Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de ley sobre cualquier materia y además con carácter de urgente, ¿no? Lo establece, no tengo la mano, pero creo que es el artículo 105 de la Constitución. Y lo que se había propuesto como una iniciativa legislativa, precisamente la derogación, ¿no? Ley 31355, que regulaba la cuestión de confianza, ¿no? Eh, y, y desde luego, la respuesta que le da el Congreso es que, bueno, eso no es posible porque ya el Tribunal Constitucional había emitido una sentencia validando, ¿no? La constitucionalidad de esa ley. Eso en estricto no es así, pero digamos, para tenerlo así por ahora, ¿no? Eh, y es que precisamente muchas de las instituciones que constituyen lo que es las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, pues no están reguladas al detalle, ¿no? Es decir, no es que haya una suerte de código de las relaciones Parlamento-Ejecutivo, en donde está el detalle en qué momento, con qué plazo, con qué tiempo se puede el Premier presentar al Congreso, quién tiene que recibirlo, debe pasar a la orden del día, debe haber un debate previo, debe admitirse su pase. Entonces, todos esos aspectos procedimentales o de paso a paso de cómo plantear una cuestión de confianza, y no solo cuestión de confianza, sino una serie de otras instituciones, ¿no? Tienen algún grado de regulación en el reglamento del Congreso y otras ya muy de detalle se han ido viendo en la práctica, ¿no? Si volvemos a lo de la cuestión de confianza y hacemos una comparación, ¿no? Entre lo que hemos visto y lo que pasó en el 2019 a propósito de la cuestión de confianza que planteó el ex premier Salvador Solar, que aludías anteriormente, ¿no? Aquí hubo la situación siguiente, ¿no? Hubo un oficio, una solicitud del Premier anunciando que iba a plantear una cuestión de confianza por el proyecto del Ejecutivo que pedía la derogación de la ley 31 o que planteaba la derogación de la ley 31355, ¿no? Y una respuesta del Congreso, ¿no? Como que declarando improcedente el pedido porque ya la ley 31355 había sido validada por el TC, ¿no? Digamos, esa es la singularidad del momento. Pero si lo comparamos con lo que pasó con Solar Solar, no hubo una solicitud. Lo que pasó es que en la sesión del 30 de septiembre, horas antes de la fecha de inicio de la sesión del Pleno, el Premier con el Ejecutivo presentaron, no recuerdo si fue el mismo día en la mañana o el día anterior en la tarde, pero presentaron el proyecto de ley para modificar el procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, porque se iba a discutir en esa sesión, ¿no? No se mandó un oficio, no se dijo voy a ir a pedir una cuestión de confianza como si lo había hecho como si lo ha hecho Aníbal Torres, ¿no? El Premier se acercó, se presentó en la puerta del Congreso, pidió ser ingresado, se le permitió el ingreso, se le quiso prohibir el ingreso al Pleno del Parlamento, fue todo atropello, digamos, en el sentido de que hubo empujones, empeñones. Finalmente entró por gestiones de algunos de los congresistas de la oposición del momento, se le permitió el uso de la palabra porque se les dieron sus minutos, uno de los, creo que Gino Costa, y el presidente del Congreso por cortesía, y así lo dijo, permitió que hiciera uso de la palabra y plum, los 8 minutos más intensos y memorables de la política peruana de los últimos años, ¿no? En que se plantea la cuestión de confianza. Eso no estaba regulado, ¿no? Por ningún lado. Entonces, estos temas del cómo llega el presidente del Consejo de Ministros al Pleno del Congreso, la confianza, no está
en estricto regulado, o no lo estaba hasta antes, no solo de esta ley, ¿no? La 3135, sino de la modificación que se ha hecho al artículo 86 del reglamento del Congreso, ¿no? Pero ni aún así, la regulación del Congreso no llega a ese nivel de detalle, ¿no? Y no va a llegar porque, pues, las circunstancias de los hechos políticos son a veces impredecibles, ¿no? Y de modo tal que, bueno, acá tiene que entrar a tallar una serie de principios de ordenación del juego político que tiene que ver con eh, eh, balance, equilibrio, concordancia práctica, ¿no? Y que tiene que ir definiéndose en el vaivén de cómo van sucediendo las cosas. Por el momento, ¿no? Al menos si nos atenemos a la práctica, hay dos formas, ¿no? Que el premier se presente en la puerta y pide entrar, y la otra que planteas tu oficio con antelación que vas a ir, ¿no? Estás sobreavisando. Entonces, parece que las dos fórmulas no de presentación de la cuestión de confianza, porque esta es clara que tiene que ser ante el Pleno, ¿no? Tiene que oralizarse ante el Pleno y formalmente pedirse la cuestión de confianza, digamos, eso es lo que se desprende de la Constitución, ¿no? Eso es lo que ya ha sucedido y siempre ha sucedido. Lo que está detrás es el cómo llego al Pleno, es lo que está muy bien esquematizado, reglamentado, y que quizás con el paso de los años, las prácticas parlamentarias y el decantamiento de cómo se van fijando ciertos arreglos institucionales entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, más allá de las coyunturas, se establezca la forma debida de eso por ahí. Y con respecto a lo otro, y discúlpame que haya sido quizás muy extenso y también a los que nos ven que me haya extendido tanto, ¿no? Pero con respecto a lo otro, en relación a si es válido o no es válido la cuestión de confianza que se ha planteado últimamente, ¿no? A propósito de la propuesta del Ejecutivo de derogar una ley que modificó algunos artículos de la Ley de Control y Participación Ciudadanos vinculado al ejercicio del referéndum. Bueno, lo cierto es que hay que tener en cuenta que partimos de fuentes, ¿no? Tenemos la Constitución, tenemos la Ley 31355, la sentencia del Tribunal Constitucional de este año, ¿no? La 32/2021, bueno, 2021, pero se emitió este año a principios, ¿no? Que no es que, y aquí viene el entrecomillado que decía, ¿no? No es que esté validando su constitucionalidad, o sea, realistamente es que la sentencia no reúne los votos necesarios para declararla inconstitucional. La consecuencia de ello, según la regulación que también tenemos en el Código Procesal Constitucional, es que se declara infundada la demanda, ¿no? Eh, claro, y eso a algunos lleva a decir que eso hace constitucional la norma legal impugnada, y eso no es necesariamente así, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, porque podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la sentencia del TC, lo cierto es que el TC ha salvado de la inconstitucionalidad o de una declaración de inconstitucionalidad de la ley como tal es exigible tanto al Parlamento como al Ejecutivo, ¿no? Y ahora entrando, si es válido o no es válido la cuestión de confianza. Bueno, hay que ver qué es lo que establece la ley 31355, y si me permites darle una breve lectura a lo que ésta establece, porque la tengo por acá, ¿no? Sí, por favor. Señala que, bueno, palabra más, palabra menos, la cuestión de confianza está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, ¿no? No encontrando entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos, ¿no? Bueno, aquí se puede hacer un ejercicio interpretativo en términos extensivos, de concurrencia práctica, de corrección funcional, ¿no? Para compatibilizar esta disposición eh, con lo que establece la Constitución, ¿no? En esa dirección, hay que tener en cuenta que la cuestión de confianza, si bien es cierto, es una institución que es una expresión del mecanismo, diseño de la separación de poderes que contempla la Constitución, es ejercida por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo tiene un amplio margen de acción para establecer qué materias forman parte de su política general de gobierno, ¿no? En esa dirección, en algún momento de la historia, parte de las políticas generales de gobierno van a estar vinculadas con reformas constitucionales, ¿no? Eh, y aunque la propia ley establezca esa prohibición,
habilita a su vez que se pueda plantear una cuestión de confianza por cuestiones vinculadas con la política general de gobierno. Entonces, ahí se genera una contradicción que parece insalvable, porque mientras por un lado se prohíbe, por el otro lado pareciera que se permite, bueno, hay que postular una serie de principios para entrar en línea, ¿no? Hay una expresión que suele utilizar mucho el Tribunal Constitucional, ¿no? La competencia legislativa no puede, es decir, la acción de leyes, no puede basar el contenido las instituciones constitucionales, ¿no? Ahora bien, si hacemos, y en relación con el contexto que me planteabas, ¿no? Habría que recordar que el Premier actual plantea una cuestión de confianza sobre una ley que modifica algunos artículos de la Ley de Control y Participación Ciudadanos, ¿no? Que está referido al ejercicio del derecho de referéndum, ¿no? Como tal, en estricto, no es una materia de reforma constitucional. El ejercicio del derecho de referéndum no es en estricto una competencia exclusiva del Congreso. Y con el ejercicio del referéndum tampoco se está afectando competencias y procedimientos de otros organismos constitucionales autónomos. En esa medida, es un tema que podría, y que de hecho se planteó en esos términos, creo, ¿no? Como parte de la política general de gobierno de plantear una iniciativa legislativa para modificar la ley de control y participación ciudadana. Por último, y no menos cierto, y no menos importante, ¿no? Es cierto que la competencia legislativa le pertenece al Congreso, pero si somos estrictos, la competencia legislativa consistente en aprobar eh, proyectos de ley, ¿no? Pero el Ejecutivo también tiene iniciativa legislativa y el Ejecutivo también participa dentro del proceso de aprobación de la ley, porque finalmente es quien la promulga. Entonces, eso de que son competencias exclusivas solo Congreso, pues no es tan cierto, ¿no? O sea, hay dentro del proceso de elaboración de leyes mecanismos de colaboración, cooperación, pero también control, ¿no? Porque el Congreso puede aprobar leyes, pero el Ejecutivo puede observarlas, ¿no? Y si el Congreso aprueba por insistencia, el Ejecutivo tiene la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de esas leyes, ¿no? ¿No? Y dice facultades exclusivas y excluyentes, ¿no? Cuando en realidad sí tiene participación, como usted bien menciona, el Ejecutivo, en tanto la promulgación como la observancia, como cualquier tipo de iniciativa legislativa que tenga al respecto. Entonces, parece no ciertas contradicciones, veremos qué tan salvables, pero hablando ahora de esta no declaración de inconstitucionalidad, pues que ya lo que presume es pues, su validez, ¿no? Pero específicamente no que sea del todo constitucional de fondo, ¿no? Como también había destacado previamente. ¿Usted consideraría, hablando de este desarrollo legislativo de la cuestión de confianza, que se estaría, por ejemplo, modificando la Constitución mediante una norma de rango de ley? ¿O es sencillamente un desarrollo, pues no, que no necesariamente lo desnaturaliza? Ujú. Bueno, la línea divisoria entre modificar, en todo caso, entre desarrollar la Constitución y modificar la, la misma, parece muy delgada con este tema, ¿no? Mm, Eh, Ciertamente que la, la ley 31355 disminuye el ámbito de aplicación objetivo de la cuestión de confianza, no sé sobre qué materias, ¿no? No obstante, hay que verlo como una regulación, ¿no? Es una regulación que creo yo que bien interpretada, de conformidad con la propia Constitución, no debiera atar de manos en exceso, ¿no? Los márgenes de acción que tiene esta medida es una regulación, ha sido formalmente convalidada por el Tribunal Constitucional, pero que eso no significa que la regulación expresa de la Constitución eh, esté subordinada a lo que establece la ley, ¿no? En todo caso, siempre puede haber espacios para los márgenes de acción, tanto del Ejecutivo como del propio.
Y justamente podría decirse que si retomamos los fallos jurisprudenciales que ha tenido el Tribunal Constitucional hasta antes de esta regulación, la cuestión de confianza, tenían otros criterios, ¿no? O sea, digamos, respecto a la propia disolución del Congreso del año 2019, sí se había dado un margen amplio. No estoy seguro si es exactamente la sentencia que permite o mejor dicho, que declara la constitucionalidad de la disolución del Congreso en ese entonces. Eh, pero claro, lo que se mencionó fue que básicamente el Poder Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza de lo que quisiese, ¿no? Entonces, esa es una suerte, diría yo, de respuesta, ¿no? Eh, Inevitablemente a la coyuntura, a los conflictos y a los roces que han habido entre los poderes del Estado, pero quisiera atenerme al fondo en cuanto al equilibrio y separación de poderes, sobre todo el equilibrio, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Usted considera, ya para finalizar, que esto, esta restricción, porque evidentemente lo es, ¿no? Como dices, una reducción del margen de ejercicio de esta cuestión de confianza, terminaría vulnerando este equilibrio de poderes o dadas quizás pues estas, em, dependiendo de cómo uno lo vea, ¿no? Supuestas intenciones de querer disolver el Congreso, porque evidentemente esa es la consecuencia final, ¿no? Y una suerte de protección que han querido obtener los congresistas, probablemente, fundadas o no, sus miedos, sus sospechas, eso probablemente se podrá discutir en otro campo, pero el punto es, mejor dicho, suma o vulnera la separación de poderes, o es que es pues legítimo, ¿no? Que, que al final se opte por esta decisión, un tema de coyuntura, dadas las relaciones vigentes y actuales de los poderes del Estado. Bueno, genera desequilibrio, ¿no? Ujú. O sea, si nos atenemos a los elementos netamente formales, pues genera claramente un desequilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, hay muchas situaciones dentro del diseño de las relaciones Parlamento-Congreso en donde el Ejecutivo requiere necesariamente de la colaboración del Congreso. Requiere la aprobación del Congreso para tener un Consejo de Ministros. Requiere de la aprobación del Congreso para tener ley de presupuesto. Requiere de la aprobación del Congreso para que se apruebe la cuenta general de la República, ¿no? Requiere del Congreso para aprobar cualquier iniciativa legislativa que el Ejecutivo requiera para implementar sus políticas de gobierno, ¿no? Eh, Además, el Congreso puede interpelar, puede censurar, ¿no? A cualquier ministro, puede acusarlos constitucionalmente por la Constitución y puede llevarlos a juicio político o a levantarles la inmunidad. Bueno, pero eso es menor, ¿no? Para efectos de una investigación penal. Y bueno, el presidente de la República, aun cuando tiene una protección constitucional superlativa, no está menos expuesto, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, frente a eso, ¿qué hace el Ejecutivo? O sea, no, Ya no, es claro que nuestro modelo de presidencialismo atenuado ha optado por dotar al Congreso de una serie de herramientas e instrumentos para contener al Ejecutivo. Y creo yo que de las pocas herramientas que tiene el Ejecutivo, era porque la cuestión de también confianza, ¿no? la otra es, claro, la de la observación de las Las- autógrafas de ley, ¿no? las- Pero aún las observaciones a las autógrafas de ley, el Congreso puede por aprobarlas por insistencia. insistencia, ¿no? ¿No? Entonces, la otra herramienta era, o es, ¿no? La cuestión de confianza, ¿no? Entonces, eh, salvo pues que el Ejecutivo tenga pues, una bancada parlamentaria que le permita un margen de negociación bastante potente dentro del Congreso. Pero si no, es inviable un gobierno, ¿no? Como que ya este es 2022, estamos a puertas del 2023
y estamos en esta situación desde el 2016, o sea, van a ser 7 años, ¿no? De ingobernabilidad institucionalmente establecida, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, sí, es claramente un desequilibrio en el esquema de balance de poderes. Y por otro lado, aun cuando la disolución del Congreso pueda ser grave, porque lo es, ¿no? En términos institucionales, no es menos cierto que la propia Constitución lo establece y no lo establece a la primera cuestión de confianza, ¿no? O sea, sino a la segunda. Y aún así, claro, tiene menos peso, pero el Congreso, lo que se disuelve es el pleno del Congreso, no se disuelve la comisión permanente, esta permanece y puede, en mayor o menor medida, ¿no? Con mayor o menor potencia, que va a depender un poco de la coyuntura política, la comisión permanente puede tener mayor o menor nivel de protagonismo, ¿no? Si lo comparamos con la situación previa, era claro que por el contexto, pues Vizcarra tenía más del 70% de aprobación popular y el Congreso no llegaba ni al 30%, creo, pasando, o rozaba el 30%. Disuelto el pleno del Congreso, la comisión permanente prácticamente pasó Desapareció. desapercibida, desapareció, ¿no? Y estaba ahí funcionando. Los miembros de la comisión Sí, permanente durante todo iban el se interregno, ¿no? reunían, claro, claro, ¿no? Entonces, y además hacen control político porque todos los decretos de urgencia, Tienen que pero revisarlo. claro, no puede derogarlos, pero puede analizarlos, evaluarlos, y si tuviera un respaldo popular con un mediatizadamente puede cuestionar, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo, eh, no llegaron a hacer ninguna conferencia de prensa cuestionando los decretos de urgencia del Ejecutivo, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Entiendo que entregaron un informe al Pleno que se instala en marzo del 2020, pero en el interregno no hicieron nada, ¿no? Entonces, sí, pues, volviendo a tu pregunta, para no desviarnos mucho y que no nos perdamos todos, esta ley, la 31355, genera un desequilibrio en el esquema de separación de poderes previsto en la Constitución, ¿no? Bueno, profesor, ¿no? Muchas gracias nuevamente por todo este desarrollo, esta elaboración teórica, práctica también, porque hemos abordado pues, la realidad, los antecedentes y la coyuntura actual, ¿no? Eh, Veremos si es que la regulación actual de la cuestión de confianza y, bueno, el hecho en cuestión, específicamente esta última, ¿no? Eh, Tendrá las implicancias que tuvo en su momento la cuestión de confianza, pues, de Salvador del Solar, o hablaremos ahora de estas balas de plata, ¿no? Si se quemarán o no. Bueno, eso ya se verá, pero lo importante es darnos cuenta de las consecuencias de estas modificaciones, ¿no? Que seguramente darían para mucho más de análisis y mucho más de tiempo de entrevista y bibliografía, ¿no? Así que nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y no sé si quisiera cerrar con un par unas cuantas palabras finales de reflexión y poder culminar la entrevista. Sí, Jorge, muchas gracias a ti. Paso a los amigos de News 360 también, ¿no? Eh, Toda institución tiene su razón de ser, ¿no? Y en realidad no es para estar siendo empleadas en cualquier momento, ¿no? Eh, Hace algún tiempo, cuando sucedió todo este tema de la crisis política del 2017, 18 en adelante, y seguimos aún, ¿no? O sea, se han normalizado las crisis políticas porque creo que cada semana asistimos a un escenario de confrontación y crisis ejecutivo y legislativo permanente, pero por motivos distintos, ¿no? Pero es cada semana. Esta semana lo que está en el telón de la crisis es quién hace más puntos con la comisión de expertos o de alto nivel de la OEA, ¿no? La semana pasada era este tema de la cuestión de confianza y la semana antepasada era lo de lo de bueno, y también ha salido ahora De lo de traición las a la competencias patria. de traición a la patria, pero hace 15 días eso estaba discutiéndose en el pleno en La el seno de subcomisación la de Comisión acusaciones de constitucionales. Constituciones Constitucionales, si procedían o no procedían. Todas las semanas estamos asistiendo a un continuo enfrentamiento que genera crisis porque no hay, o sea, la crisis se genera por la falta de entendimiento entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Entonces, esa falta de entendimiento siempre está ahí, permanente, por motivos distintos, pero está ahí.
Entonces, lamentablemente hemos normalizado la crisis, ¿no? Política que lleva con mucha mayor pena, ¿no? A la falta de adecuada gestión de las políticas de Estado y de las distintas políticas públicas, de gobierno, sectoriales, ¿no? Que tienen incidencia en todas y todos nosotros como personas, ¿no? Entonces, hay que ponerle fin a un momento a esta crisis permanente, ¿no? Creo yo, pero también lleva, ¿no? A que se desnaturalicen las instituciones constitucionales y también a que se pongan a prueba, ¿no? Finalmente, justamente decía, ¿no? Que cuando se origina todo esto, en un momento comentaba con algunos colegas del área de Derecho Constitucional, ¿no? Todos estos escenarios ponen a prueba la viabilidad de la Constitución que tenemos, ¿no? Parece que resiste, ¿no? O sea, hasta el momento parece que resiste, porque si una crisis total, o sea, ya sería inviable, ¿no? Digamos, el Congreso y el Ejecutivo tal cual como están, ¿no? Pero parece que resiste porque al menos los actores siguen buscando soluciones en la Constitución, y eso es muy importante, ¿no? Más allá de las manipulaciones, ¿no? Que puedan darse, pero siguen buscando soluciones dentro de lo constitucionalmente posible. Hay que quizás bregar desde sociedad civil a soluciones más de consenso. Esperemos que lo de la OEA pueda aportar en esa dirección y en buena cuenta salir de este continente para avanzar, ¿no? Como sociedad y como Estado. Eso es sumamente interesante, ¿no? Seguramente sería otra discusión ya eh, el que se haya, pues en un momento, ¿no? También planteado un proceso constituyente, ¿no? Como usted dice, se siguen viendo las soluciones dentro del diseño constitucional actual y eso también amerita un análisis, ¿no? Resiste y seguiremos viendo el papel que tiene el diseño constitucional actual y las relaciones en los diferentes poderes del Estado en los conflictos que siguen hasta hoy, ¿no? Entonces, eh, muy interesante también ese enfoque, ¿no? El velar quizás por las relaciones actuales entre los poderes del Estado dentro del marco constitucional actual y cómo eso puede llegar al punto de bien mantener por la propia fortaleza de las instituciones o llegarse a desnaturalizar, por lo tanto. Pero bueno, en realidad no nos extendemos más. Muchísimas gracias, profesor Díaz Colchado. Muchísimas gracias, estimada audiencia. Y hasta una nueva próxima oportunidad. Eso ha sido todo desde Yus 360. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.